Ya. Entonces, a las 9, ¿cierto? A esa hora lo tengo programado. Ok. Ya. Entonces, habíamos quedado, parece que justo aquí, ¿cierto? Al inicio de la digestión de proteínas. eh, y vamos a partir entonces hablando de la digestión de proteínas con cosas que a lo mejor ya habíamos visto. Por ejemplo, nosotros ya vimos cuando vimos secreción gástrica y secreción pancreática, vimos que estos jugos eran ricos en proteasas, ¿cierto? Entonces, la que primero hemos conocido fue aquí está la pepsina, que se activaba gracias al pH ácido de la pared gástrica a partir de su precursor que se llamaba pepsinógeno. ¿Qué hay que saber de la pepsina? Yo ahí les puse que es importante saber que ella es una endopeptidasa, lo que implica entonces que los productos de su metabolismo no serán realmente muchos aminoácidos, sino que más bien ella logrará simplemente producir péptidos y oligopéptidos, ya un tanto más grandes. Y luego en el intestino delgado, ¿cierto? Porque esto pasa en la pared gástrica, en el intestino delgado tenemos a todas estas proteasas que vimos cuando vimos secreción pancreática, donde todo comienza por la conversión del tripsinógeno en tripsina, por la acción de esta enzima del borde en cepillo que se llama enteroquinasa o enterosinasa, y luego la tripsina que se autocataliza a ella misma va entonces a activar y catalizar a todos los otros simógenos que habíamos visto en la clase de páncreas para dejar listas a sus enzimas activas. Yo aquí les decía entonces que ustedes no se aprendieran, por favor, con detalle los aminoácidos que yo les puse en la clase, pero sí me importa que sepan que las carboxipeptidasas podrían darnos como resultados aminoácidos porque ellas son exopeptidasas, rompen enlaces del extremo carboxilo, y que la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa pertenecían al mundo de las endopeptidasas y por lo tanto ellas nos iban a dar como productos oligopéptidos, yo les puse ahí más o menos el tamaño, entre 2 a 6 aminoácidos. Estos aminoácidos que resultan están perfectos para la absorción, sin embargo aquí vamos a tener algunos problemas y vamos a tener que requerir de otras enzimas que van a estar en el borde del cepillo, igual para la digestión de los carbohidratos, y que les voy a contar ahora dónde están y qué hacen ellas. Y si es que solo tenemos en el borde del cepillo. Entonces, decíamos que a partir de péptidos nosotros vamos obteniendo oligopéptidos y a partir de los oligopéptidos sería ideal que obtuviéramos aminoácidos. Aquí de todas maneras pasa algo bien llamativo. La membrana del borde en cepillo, que siempre es muy estricta, no es tan estricta frente a los péptidos pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos en la membrana, y ahí podríamos mirar esta imagen, tenemos en la membrana transportadores para dipéptidos y para tripéptidos. De hecho, tenemos enzimas, proteasas del borde en cepillo, como las que ustedes ven ahí, que se ven como amarillos porque están escindiendo, proteolizando, pero también tenemos peptidasas citosólicas. Tenemos dentro del enterocito tripeptidasas y dipeptidasas, y ellas entonces son como el cuarto mecanismo, porque habíamos visto en la diapositiva anterior un mecanismo gástrico, luego teníamos un mecanismo luminal duodenal por la tripsina y todos los simógenos que la acompañan, luego tenemos el tercer paso que sería entonces las enzimas del borde en cepillo, y si por ahí algo se pasó, entonces tenemos como cuarto límite, cuarta aduana, estas peptidasas que tenemos citosólicas. De todas maneras, estas peptidasas citosólicas tampoco son tan eficientes porque hay algunos tripéptidos o dipéptidos que aún así pueden acceder hasta la sangre, ¿ya? Así que no es tan estricto. Ahora, por supuesto, la gran masa va a ser proteolizado hasta obtener aminoácidos. Esto es importante porque entonces permitirá que uno, al medir cuánto porcentaje de nitrógeno tenemos en la S, podemos determinar entonces si tenemos una buena capacidad proteolítica duodenal, porque este mecanismo y los 4 mecanismos que yo les he contado de estas proteasas ubicadas en distintos lados, un mecanismo súper eficiente. Recuerden que lo que más tienen las proteínas es nitrógeno, y finalmente, producto de la metabolización de estas proteínas, nosotros llegamos a tener en las heces menos del 4% del nitrógeno, producto de estas proteínas. Eso quiere decir que
el gran porcentaje del componente nitrogenado ya ha sido recuperado y ha sido absorbido hacia la sangre, ¿ya? Y aquí les pongo entonces, a lo mejor repetitiva la imagen, obtenemos algunos oligopéptidos, muchos menos aminoácidos, y luego pasan por el intestino delgado, por ese grupo de enzimas que habíamos visto, y producto de ellas vamos a obtener de nuevo aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. De todas maneras, no solamente tripéptidos, aquí el monito a lo mejor se queda, no nos dice todo, podemos obtener incluso tetrapéptidos hasta aproximadamente 6 aminoácidos podríamos llegar a obtener, y de esos oligopéptidos, 6 aminoácidos, entonces se van a tener que hacer cargo en primera instancia las enzimas que están en el borde del cepillo. Yo ahí les puse algunos datos que yo sé que ustedes los saben por bioquímica o por la vida, por eso los puse muy chiquitito, pero recordar que hay 20 aminoácidos, que en realidad son 24, pero esos 4 extras los producimos nosotros mismos internamente por modificaciones posttraduccionales que les hacemos a 4 de los 20 que tienen aquí, que 9 son esenciales, por lo tanto se necesitan desde la dieta, que hay muchas proteínas que nosotros ingerimos y también mandamos en algunas secreciones que son proteínas ricas en prolina, y ellas la verdad es que son muy poco digeribles y algunas veces nos traen problemas como alergias alimentarias por un mecanismo que les voy a contar más adelante, pero muy breve. Esto también es importante, que las proteínas de fuente animal son mejor digeridas que la fuente vegetal, por eso entonces hay algún resquemor con los individuos que quieren dejar de comer carne. Sin embargo, la fuente vegetal posee todos los aminoácidos, o sea que la fuente vegetal es más completa en su composición aminoácidica. El problema es que la metabolizamos peor. Así que daría lo mismo en realidad que sea tan completa en su composición aminoácidica, si la digerimos y la absorbemos peor que la animal. Y esto sí que es importante para que entendamos entonces la magnitud y la importancia de la actividad proteolítica luminal y del borde en cepillo. Todas las proteínas que en este momento podemos tener en el duodeno no solamente son proteínas que provienen desde la dieta. La verdad es que toda la carga proteica que tenemos en el duodeno proviene de lo que tenemos desde la dieta, proviene de bacterias que se pueden haber degradado allí, provienen de células epiteliales que se han descamado y que han sido producto de degradación también duodenal, así que, y por supuesto que también la cantidad de proteínas que vienen desde todos los jugos que hemos enviado hacia el tracto gastrointestinal. Así que tenemos una gran carga y solamente un porcentaje de eso son proteínas de la dieta. Por supuesto que la membrana del borde en cepillo y las proteasas no hacen diferencias, y entonces es muy bonito pensar que algunas proteínas que yo envié, por ejemplo, a través de la secreción pancreática o de la secreción biliar hacia el duodeno, probablemente a muchas de ellas las estoy volviendo a digerir y volviendo a recuperar y absorber como un mecanismo muy bonito de reciclaje de aminoácidos. Y entonces estos productos que yo les comentaba aquí, los dipéptidos y los tripéptidos y los aminoácidos, van a poder ser internalizados por la membrana apical de esta célula del borde en cepillo. Pero ¿qué tenemos en la membrana entonces, mirando esta imagen? Tenemos justamente las peptidasas del borde en cepillo, ahí se muestran, ¿cierto? Cada una de esas que tienen como una lucecita amarilla, indicando que están proteolizando, rompiendo enlaces, y ellas entonces toman estos, ya les voy a mostrar más adelante ejemplos de 3 de ellas, toman a péptidos de distintos tamaños y van entonces rompiendo enlaces, principalmente enlaces del terminal amino, y van entonces liberando aminoácidos, y esos aminoácidos pueden ser transportados por uno de los muchos transportadores de aminoácidos, porque en realidad, y eso les quiero decir también, aquí en fisiología no nos da para aprendernos todos los transportadores de aminoácidos, pero nosotros les vamos a subir a ustedes una tabla donde al menos les vamos a mostrar cuántos transportadores de aminoácidos existen en la membrana apical y en la vasolateral. La verdad es que entendemos que la memoria no da para aprendérselos a todos, pero es importante al menos tener consideración de que hay transportadores para aminoácidos que son más afines a unos aminoácidos y más afines a otros.
Y entonces, algunas veces cuando hay mutaciones en algunos de ellos, ya sea en membrana apical o basolateral, vamos a tener menor absorción de ciertos aminoácidos que provienen desde la dieta, y sería bueno entonces saber que tenemos ciertos tipos de aminoácidos para cuando nos enfrentemos a un individuo que tenga alguna patología y que no se esté nutriendo bien, entonces le aconsejemos cambiar su dieta hacia los aminoácidos que sí puede absorber mejor, ¿ya? Entonces, hasta aquí, o al menos para efectos de la solemne, nosotros vamos a decir que tenemos en la membrana apical simplemente transportadores para aminoácidos, que lo importante sí es que son cotransportadores porque dependen también de la entrada de sodio y por lo tanto dependen también de la bomba sodio-potasio en la membrana vasolateral. Y también, como yo les comentaba, tenemos estos transportadores que están ahí, que se llaman PEP1 y que, como su nombre lo dice, son T de transportadores y PEP para péptidos. Estos transportadores permiten entonces ya no la entrada de aminoácidos, sino que la entrada de tripéptidos o dipéptidos, que son bien estrictos en eso. A lo más podrían dejar entrar tetrapéptidos, que son de 4, pero más grandes nunca. Así que las enzimas del borde en cepillo basta con que los dejen como tripéptidos o dipéptidos para que ellos sean internalizados a través de los PEP, que son abundantes en la membrana. Los PEP, en cambio, no dependen de un transporte de sodio, pero sí dependen de un transporte de protón, y ese transporte de protón depende de la acidez que exista dentro del citoplasma de la célula. Así que uno depende del gradiente de sodio, el otro depende del gradiente del pH. ¿Y con qué nos vamos a encontrar intracelularmente? Ya les comentaba yo, con las tripeptidasas o las dipeptidasas, que tomarán a estos péptidos pequeños, los metabolizarán y los enviarán ahora sus aminoácidos resultantes por transportadores que tenemos en la membrana vasolateral. Aquí también hay varios tipos de transportadores que, insisto, les vamos a dejar esa información disponible, que parece que incluso el Boron tiene una tabla buena que se las voy a agregar en el documento que le estoy creando con información adicional que creo que ustedes deben manejar, pero que por supuesto no entra en la solemne. Ya. Ahora, poniendo un poquitito simplemente más de detalle y conociendo algunos nombres de estas enzimas que están en el borde en cepillo, hay 3 enzimas del borde en cepillo que son importantes a lo mejor de conocer. ¿Por qué? Porque ellas difieren en cuanto al sustrato al que son capaces de proteolizar. Tenemos, por ejemplo, bueno, para ubicarnos, tenemos aquí la membrana del borde en cepillo, hacia afuera estaría el lumen, hacia adentro entonces estaría el citosol. Y entonces en la membrana del borde en cepillo encontramos a esta, por ejemplo, que se llama amino-oligopeptidasa. La gracia de ella es que su sustrato es principalmente péptidos que tengan de 3 a 8 aminoácidos. Ahí lo hice, de 3 a 8 residuos. ¿Qué va a obtener ella? Ella puede obtener aminoácidos dependiendo de la rapidez con la que lo haga, porque esto también es un tiempo limitado. Podemos obtener aminoácidos, podemos obtener dipéptidos, podemos obtener tripéptidos o tetrapéptidos, que ahora estarían en el mundo de los oligopéptidos, ¿ya? De 3 hacia arriba serían oligopéptidos. Los aminoácidos, por supuesto, podrían internalizarse a través de las proteínas transportadoras para aminoácidos que les comenté y también aparecían en la imagen anterior. También tenemos a otro tipo que se llama la dipeptidil aminopeptidasa. Ella es hermana de una que ustedes conocieron para la solemne de endocrino, que se llamaba DPP4. Si se acuerdan, la dipeptidil aminopeptidasa nosotros la usábamos para tratar la diabetes, no sé si se acuerdan, porque emitía entonces la no degradación, y la inhibíamos a ella para no degradar a GLP1, que era una potente incretina. Así que ella, cuando está aquí en la membrana, ella no es en realidad la que degrada a esta incretina, es la que tenemos en células que están principalmente en la sangre, pero esta tiene esa misma característica, a proteínas parecidas a esa incretina, y sobre todo, y lo más interesante de ella, es que ella es de todas la que tiene la mayor capacidad para proteolizar y cortar enlaces en los que participen aminoácidos como la prolina y la alanina. De todos los aminoácidos, la literatura describe que la prolina es el más complicado de romper el enlace en la que ella participa, por eso parece que el diapo anterior les puse que
las proteínas ricas en prolina. Wow. Me caí, chiquillos, y volví. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ahí sí. Me caí levemente. Ya, ahí sí. Entonces, yo les comentaba que las proteínas ricas en prolina son las más complicadas de digerir, las que más problemas nos generan, pero al menos tenemos a la dipeptidil aminopeptidasa. ¿Cuáles van a ser sus productos? Bueno, ella mayormente genera oligopéptidos y péptidos pequeños, diariamente genera aminoácidos. Y por último, tenemos a ella, que está ahí, que ahora ella se llama aminopeptidasa, no amino-oligopeptidasa. Lo que nos dice entonces que su sustrato es un poco más pequeño, ya no es un oligopéptido, sino que es un péptido chiquitito, y ella es la que toma a los péptidos que son dipéptidos o tripéptidos. Ese es su principal sustrato, de 2 a 3 aminoácidos. Y lo que vamos a obtener será, ahora sí, lo mayoritariamente que vamos a obtener será aminoácidos y ellos se van a internalizar por este transportador que yo les comentaba. Ahí tenemos a los transportadores PEPT, que serían justo esos que tenemos acá, dependientes del gradiente de pH. Entonces tenemos a las peptidasas del borde en cepillo, ya les comenté que preferentemente de 3 a 8, ricas en prolina también, de acuerdo a la dipeptidil, y ellas pueden ser endopeptidasas, exopeptidasas y bipeptidasas, como por ejemplo la aminopeptidasa. ¿Qué tenemos que decir de las peptidasas citosólicas o citoplasmáticas, como las nombra este libro también? Que ellas son de tres tipos. Son dipeptidasas, tripeptidasas y hay un tipo que se llama prolidasa, que es la que se encarga entonces de los péptidos pequeños, pero que tienen específicamente eso que son difíciles de digerir. Por supuesto que las peptidasas citoplasmáticas o citosólicas requieren que por la membrana, como puse ahí, se capten estos péptidos pequeños, ¿verdad? Porque si no, no les va a llegar el sustrato. Y como dice ahí, su nombre también lo dice, la mayor afinidad es por los di y los tripéptidos, que van a ser tomados y van a ser enviados ya como sus productos aminoacídicos. Ya, entonces, lo clásico que habíamos dicho es que ojalá suceda esto, ¿cierto? Que sean internalizados como aminoácidos. Pero si no, vamos a tener a las enzimas del borde en cepillo que van a ser capaces de degradar y, por último, internalizar péptidos pequeños. Ahora, hay algo que la literatura como que propone y que tiene harto sentido y es bastante obvio en realidad, que es un fenómeno que se llama ventaja cinética. ¿Cómo se evalúa la ventaja cinética? Principalmente en animales de experimentación se les dio una dieta que tenía la misma carga, la misma proporción de un aminoácido llamado glicina y de un dipéptido que tenía glicilglicina. ¿Ya? Y miraron entonces al cabo de cuánto tiempo y cuánta era la carga de la aparición de la glicina en sangre, entendiendo que aquí yo te entregaba la glicina ya listita, simplemente tenías que absorberla, ni siquiera digerirla, y aquí yo te entregaba el dipéptido glicina-glicina, así que teníamos que pasar por un proceso de metabolización. Cualquiera pensaría a lo mejor que el aporte de glicina en sangre finalmente iba a ser más lento o iba a ser menor cuando yo daba el dipéptido. Sin embargo, he visto que no, al contrario de lo que uno podría pensar, la mayor aparición de glicina en sangre es cuando yo te la doy en dipéptido. Ahora, ¿por qué digo que eso es lógico? Porque cuando te estoy dando un dipéptido glicina-glicina, estoy aportando dos glicinas en vez de una. Entonces es más o menos obvio que en sangre la voy a tener alta. Si aquí lo que llama la atención es que al cabo del mismo tiempo, tú tengas más glicina proveniente del dipéptido que del simplemente aminoácido. O sea que el proceso de metabolización y absorción no es tan lento como uno podría pensar. Las enzimas que están acá adentro no son tan lentas, sino que son bastante rápidas, haciendo que entonces la entrada a la sangre de glicina sea mayor que
cuando yo la doy listita. Yo pensaría que se absorbe mejor, no, mentira. Entonces, como dije antes, el gradiente es dependiente del protón y de la acidez y se movilizan a través de la membrana apical por estos que se llaman PEP1. Ahora, hay una última forma por la cual nosotros podemos finalmente captar las proteínas, pero esta es una forma, y hay que tenerlo presente, esta es una forma que no es frecuente en los adultos, a excepción de unas células que tenemos en el intestino que se llaman células M, que ya les voy a contar un poquitito de qué se tratan ellas, pero este proceso es simplemente endocitosis. Ya no pasamos por un proceso de degradación en el borde del cepillo, nada, simplemente captamos vesículas que adentro tienen gran carga de proteínas de gran tamaño y que pueden pasar internamente por un proceso degradativo. Aquí la verdad es que la mayor carga se degrada lisosómicamente adentro y entonces terminamos liberando hacia la sangre aminoácidos o proteínas procesadas en péptidos bien, bien chiquititos. Yo les comentaba entonces que esto es bastante poco frecuente en el adulto. Los adultos tenemos los sistemas que yo les había contado antes, pero es muy frecuente en los neonatos hasta los 6 meses, dicen los estudios científicos. Luego viene un cierre que se ha propuesto que es promovido principalmente por hormonas. Por ejemplo, parece que los glucocorticoides y el cortisol es uno de los que en periodo neonatal provoca el cierre de esta vía de entrada de proteínas y hace que entonces ya no sea una buena captación de este nutriente. Ahora, es súper bueno porque recuerden que el alimento que obtiene el bebé cuando nace es la leche de la madre y la leche de la madre es rica en muchas proteínas. Y los sistemas, estos que yo les comentaba de secreción gástrica y de borde en cepillo, no son sistemas que aún estén totalmente maduros en el neonato, así que es súper bueno y evolutivamente inteligente que ellos tengan este mecanismo para hacer endocitosis directamente. Ahora, como les dije, en el adulto esto es escaso, a excepción de estas células que se llaman células M, que están en una cosita que se llama placa de Peyer y que la verdad es que no es motivo de esta clase o de este módulo, pero si yo no les muestro la imagen que ahora les voy a mostrar, la verdad es que no me entenderían nada, a lo mejor capaz que hasta conozcan este sistema. Me voy a demorar un minuto en esto, porque esto no es en realidad, pero es para que entiendan muchas cosas. Dentro del intestino delgado, por supuesto que tenemos muchas células que son absortivas, las del borde en cepillo, que son las que hemos repetido un montón y que las conocemos íntimamente. Pero entre medio de ellas tenemos el sistema inmunitario que le han puesto en los libros como GALT, que probablemente lo van a ver alguna vez por ahí, que es el sistema inmune propio del sistema gastrointestinal. ¿Por qué el sistema gastrointestinal debe tener un sistema inmune? Porque el sistema gastrointestinal está expuesto todo el tiempo a antígenos, sabiendo que un antígeno es todo producto proteico que puede ser producto proteico de una bacteria, por ejemplo, beneficiosa, o de un microorganismo, una bacteria o cualquier proteína en realidad, que actúe como un antígeno y que provoque una reacción inflamatoria. Entonces nosotros tenemos en la membrana, en el endotelio, unas células especializadas que no son absortivas, ellas no son para nutrirte, sino que la gracia de ellas es que ellas son capaces de endocitar proteínas enteras que este monito le llama antígeno, pero que son proteínas. Esta célula M, entonces, cuando logra endocitar entero, porque para eso nos sirve proteolizarlo, cuando logra endocitar entero a estas proteínas grandes, estos antígenos, los expone a una placa de Peyer, que es un sistema complejo de células dendríticas, de linfocitos, y aquí entonces se va a crear una respuesta inmune para el antígeno que ha sido mostrado, expuesto por la célula M e internalizado por ella. Aquí radica muchas alergias alimentarias que sufren las personas celíacas, que sufren los niños que tienen alergia a las proteínas de la leche humana, y entonces es este sistema que reconoce a esas proteínas como antígenos extraños y entonces generan una reacción inflamatoria que en realidad no está destinada para rechazar proteínas, por ejemplo, la proteína del gluten,
pero lamentablemente hay mutaciones que no reconocen a esta proteína como una proteína finalmente nutritiva. Este sistema, ¿para qué está hecho? En realidad, evolutivamente, para que tu sistema gastrointestinal sea capaz de reconocer y diferenciar bacterias inocuas que deben pertenecer a tu flora intestinal de bacterias realmente dañinas que han llegado ahí y que deben ser entonces eliminadas a través de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, nosotros los adultos, solamente aquí, en las células M que pertenecen a este sistema del sistema gastrointestinal, debiéramos hacer esto que se llama endocitosis de proteínas. Y ahí ustedes ven a los linfocitos que van a generar la respuesta inmunitaria, y etcétera. Yo creo que eso ustedes lo van a ver con detalle, no sé, me imagino cuando tengan inmunología. Ya, eso les tenía que contar de proteínas. Ahora vamos con la digestión y la absorción de los lípidos. La mayoría de los lípidos de la dieta son estos tres que yo les puse aquí. Fosfolípidos, de los cuales la fosfatidilcolina, que es del grupo de los glicerofosfolípidos, es la más común, ésteres de colesterol y sobre todo triacilglicéridos o también llamados triglicéridos. Estos tres lípidos que mayoritariamente provienen desde la dieta, pero no se olviden que también los obtenemos desde secreciones, como por ejemplo los fosfolípidos y los de colesterol pueden venir desde la bilis o desde células que se han degradado ahí mismo en el interior del duodenal. Estos tres tipos de lípidos van a tener enzimas específicas para hacer su degradación. Entonces, por ejemplo, ahí yo les puse, y son enzimas que nosotros debiéramos recordarnos porque las vimos alguna vez. El fosfolípido, entonces, es tomado por una enzima específica que se llama la fosfolipasa A2 y que, producto de la degradación del fosfolípido, nos entrega como producto ácidos grasos y lo que queda de la degradación del fosfolípido, que se llama lisofosfolípido, y en este caso le pusieron en la imagen lisolecitina, porque están hablando específicamente de la fosfatidilcolina. ¿Ya? Así que estos son los productos, que son los que vamos a tener que entonces usar algún mecanismo para la absorción. Luego tenemos a los ésteres de colesterol, que serán tomados específicamente por la colesterol esterhidrolasa o la colesterol esterasa, ahí hay distintos nombres según el libro donde lean, y producto de la actividad entonces de esta enzima, nosotros vamos a obtener colesterol y vamos a obtener ácido graso. Y de la cuestión más común que podamos ingerir están los triacilglicéridos, y para los triacilglicéridos vamos a tener a las lipasas. Las lipasas entonces su sustrato específico y principal son los triacilglicéridos. ¿Qué lipasas tenemos? Tenemos lipasas que vamos a llamar ácidas y tenemos lipasas que vamos a llamar alcalinas o básicas. ¿Cuáles son las lipasas ácidas? Tenemos dos que actúan a un pH de 4 y ellas son la lipasa lingual. Sí, ¿te acuerdas que habían unas células que se llamaban células principales? Exactamente igual, exactamente. Junto con el pepsinógeno, correcto, sí. De nada, qué bueno que está atento. Ya, entonces, las lipasas linguales y las lipasas gástricas, yo les decía que son ácidas porque actúan a un pH óptimo de 4. La lipasa lingual, la verdad es que su nombre dice su origen, pero no representa su actividad. Yo parece que les comenté en la clase el otro día que la lipasa lingual en la boca no hace prácticamente nada, primero porque actúa a un pH óptimo de 4 y segundo porque el tiempo en que el bolo está en la boca es muy poco como para que la lipasa lingual haga lo que tenga que hacer. Sin embargo, cuando tú deglutes, también deglutes a la lipasa lingual y la lipasa lingual llega al estómago y encuentra que el pH del estómago es mucho mejor para actuar que el pH de la saliva o de la boca. Entonces la lipasa lingual, si es que algún efecto tiene, lo va a tener en el estómago justo con la lipasa gástrica, ¿ya? Que entonces estas dos serían del mundo de las ácidas. Algunos libros describen también a unas lipasas que son de origen faríngeo. ¿Ya? Eso es como bien controversial, no se sabe bien si son, si no son, si existen y no, pero se las dejo por ahí por si alguien lo lee.
se cree que las células de la faringe, que tapizan la faringe, también liberan un tipo de lipasas que también son ácidas, ¿ya? Y que las deglutes también, y que entonces tienen alguna actividad en el estómago. Como ellas son ácidas, por supuesto que si es que alcanzan a llegar al duodeno, son inhibidas por el pH neutro típico del duodeno. Y por otro lado, entonces, tenemos a las lipasas pancreáticas, que ellas sí ahora son las lipasas alcalinas, ¿cierto? Y que son las que van a tener la mayor actividad en el duodeno y son las que van a participar entonces en la metabolización de los lípidos gracias a las biliares que vienen en la bilis, que comentábamos el otro día. Aquí yo les dejo entonces, aunque esto es más de bioquímica, no crean que lo vamos a preguntar, pero les dejo las imágenes para que sepan qué es lo que vamos a obtener, lo que se produce producto de la acción de la fosfolipasa 2, de la acción de la colesterol-esterasa y lo que se produce luego de la metabolización de las lipasas, ¿ya? Entonces, recordar y no olvidar que todos estos productos son los que vamos a obtener, ¿ya? Les dejo también esta tablita donde se repite lo mismo prácticamente que les dije recién. Aquí algunas características más de lipasa, de la fosfolipasa 2, de la colesterol-esterasa, pero simplemente me gustaría decirles algo acerca de esta lipasa que viene en la leche materna. Esta lipasa también se describe en la literatura como lipasa láctea, así se le llama también. Es estimulada por los ácidos, por las sales biliares, y por lo tanto puede digerir la grasa con actividad muy eficiente solamente en el duodeno, ya que es activada por las sales biliares. Tiene capacidad para hidrolizar a muchos tipos de lípidos, por ejemplo, diacilglicéridos, monoacilglicéridos, ésteres de colesterol, incluso algunas vitaminas que son liposolubles. Y tiene una estructura química muy parecida a la colesterol-esterasa. Por eso aquí dicen relacionada con la colesterol-esterasa, porque tienen estructura química parecida y por lo tanto tienen productos o sustratos para metabolizar muy parecidos también. Ya, ahora, ¿qué es lo que va pasando con los lípidos para promover su digestión y su absorción? Aquí entonces lo primero que tenemos que definir es qué significa este fenómeno de emulsificación. La emulsificación, que es como un concepto más de química, es simplemente cuando tú tienes una mezcla de dos líquidos que son inmiscibles, nos decían en química, ¿cierto? Es decir, que no se pueden juntar. Y entonces en química nos decían que cuando juntábamos dos líquidos inmiscibles íbamos a tener una fase que llamábamos fase dispersa y una fase que íbamos a llamar fase continua. Bueno, aquí da lo mismo, ¿eh? Lo que nos importa es que nosotros sí tenemos en el interior de todo el sistema gastrointestinal y sobre todo en el duodeno, la unión de un sistema muy acuoso, pero también andamos trayendo en él estos lípidos que son inmiscibles en este medio acuoso y que algo hay que hacer para permitir su solubilización. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Lo vamos a emulsificar. Y emulsificar es simplemente permitir que la fase dispersa, que en este caso es la gotita del lípido, se genere así o se organice así, en pequeñas gotitas, que serían las gotitas que yo le muestro ahí, que se ve la mitad. Ahora, hay algo interesante. La emulsificación no solamente sucede en el duodeno, que uno cree que como ahí está la bilis, ahí solamente empieza la vida o la metabolización de los lípidos, eso no es así. La emulsificación sucede incluso si ustedes se metan como en la vida gastronómica, se van a dar cuenta que los chefs emulsifican los lípidos o las grasas cuando las preparan. Así que, y existen un montón de mecanismos para emulsificar, por ejemplo, los helados, para emulsificar las grasas que uno consume, así que las grasas ya vienen emulsificadas incluso desde su preparación. Y luego nosotros las seguimos emulsificando, es decir, las seguimos partiendo, rompiendo y promoviendo que ellas se achiquen, se achiquen y así se achiquen y formen gotitas, 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 desde que las empezamos a masticar hasta que las hacemos pasar por el estómago y las seguimos degradando, metabolizando y achicando hasta que finalmente llegan al duodeno, donde por supuesto ahí va a ser el lugar de mayor eficiencia de su metabolización, de su digestión y de su absorción. ¿Ya? Así que ese sería el gran proceso de emulsificación. Ahora,
Cuando esta gota ha llegado ya emulsificada y bastante chiquitita al duodeno, la verdad es que igual ha llegado bastante grande, ¿ya? Así que en el duodeno, las sales biliares van a permitir una mayor emulsificación y las sales biliares entonces lo que van a hacer será permitir la división de las gotitas, que aunque llegaron chiquititas, igual siguen siendo grandes. Las grandes gotitas las vamos a entonces seguir emulsificando y las sales biliares lo que harán serán aumentar la superficie para que actúe la lipasa, por ejemplo, la lipasa pancreática, que es la que va a actuar aquí, y tal como la imagen muestra, vamos a permitir que la gotita grande se divida en gotas más pequeñas que van a ser rodeadas por estas sales biliares que tienen la capacidad de ser anfipáticas, es decir, tienen un lado por el cual se pueden unir a la grasa interna que está pintada en amarillo y tienen un lado externo por el cual son afines al ambiente acuoso que está por acá afuera. ¿Ya? Así que lo primero que las sales biliares permiten es una emulsificación aún mayor a través de la ruptura de este gran gotita en gotitas más pequeñas. Entonces, a estas gotitas se le llaman gotitas emulsificadas ahora por las sales biliares. Ahora, una cosa importante, ¿en qué es rica esta gotita que llega al duodeno? Entonces, para eso, yo necesito que ustedes se imaginen que durante todo el periodo digestivo hemos logrado al menos alguna degradación, ¿cierto? Y, por ejemplo, perdón que me tenga que devolver para explicarles esto, cuando los nutrientes llegaron al duodeno, al menos nuestros lípidos habían ya estado a cargo de las lipasas linguales y de las lipasas gástricas. Así que los lípidos que nos han llegado ya nos han llegado bastante digeridos. Sin embargo, siguen existiendo una gran cantidad de triacilglicéridos que no han sido digeridos y que necesitan obligatoriamente de la lipasa pancreática para promover su última degradación a monoacilglicéridos y ácidos grasos. Así que finalmente lo que nos llega hacia el duodeno es una combinación de, perdón, ahí está, es una combinación de triglicéridos que no han sido metabolizados aún, pero también de monoacilglicéridos y de ácidos grasos y por supuesto todos los lípidos que vienen en la bilis. Recuerden que en la bilis viene colesterol y vienen fosfolípidos también. Los triacilglicéridos es súper difícil estar en contacto con este ambiente acuoso. Así que el núcleo de esta gota lipídica, de esta gota que ha llegado aquí, el núcleo es un núcleo lleno de triacilglicéridos. Aquí adentro va prácticamente puro triacilglicérido. ¿Por qué para los es más fácil? Bueno, porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, los fosfolípidos o los ácidos grasos tienen alguna capacidad hidrosoluble, así que esos otros lípidos que sí tienen alguna capacidad para ser hidrosolubles van a ir puestos en la superficie de aquí, ¿ya? Van a ir en la superficie de la gotita, pero el núcleo, el componente interno va a estar lleno de triacilglicéridos que están esperando allá adentro ser metabolizados por la lipasa pancreática. Así que vamos a tener que buscar alguna forma de hacer llegar hasta allá a los triacilglicéridos a la lipasa pancreática. ¿Y cómo la vamos a hacer llegar? Que es lo que vamos a explicar ahora. Ya. ¿Cómo vamos a hacer llegar a la lipasa pancreática? La verdad es que la lipasa pancreática por sí sola sería imposible que llegara a actuar a esta superficie que está en la gotita lipídica. Los libros, cuando ustedes lean a esta superficie que está aquí, le llaman interfase aceite-agua. Y lo que se ha visto es que la lipasa pancreática solamente es activa cuando entra a la interfase aceite-agua. Sin embargo, los fosfolípidos, los colesteroles y todos los lípidos que estaban aquí, que yo les dibujé antes, que se tienen que imaginar, bueno, aquí lo muestra bien. Ahí están otros tipos de lípidos en la membrana y están también las sales biliares. Estas sales biliares y estos lípidos que están en la superficie inhiben la acción de la lipasa. ¿Ya? Entonces, ella está como en una encrucijada. Se activa solamente cuando entra en esta interfase aceite-agua, sin embargo,
el ambiente con el que se encuentra cuando quiere entrar a esa interfase es un ambiente muy rico en puras cosas que la inhiben, en ácidos biliares y en otros tipos de lípidos. Pero no importa, porque para eso existe la colipasa, que se define como entonces un cofactor proteico para la acción de la lipasa. ¿Y qué hace la lipasa? La lipasa puede actuar principalmente a través de dos formas. Primero, ella no es inhibida por los ácidos biliares ni tampoco por los lípidos que están en la superficie, así que ella, por eso me gusta esta imagen, se mete aquí en la interfase y ella sirve como el sitio de anclaje para la lipasa. Entonces la lipasa, como que la colipasa, como que despeja el camino, entrando ella, aleja a los lípidos que estaban al menos en ese sitio donde quiere entrar la lipasa y permite entonces que la lipasa se ancle directamente a la colipasa y solamente en ese momento, cuando las dos entran en contacto y cuando la lipasa ha encontrado a la superficie aceite, agua, hace que entonces quede descubierto este sitio que está ahí, que como ella es una enzima, tiene que tener un sitio catalítico, un sitio activo, esa mascarita, ese sitio que se ve ahí, efectivamente es su centro catalítico, que todo el tiempo estuvo oculto, o sea que ella cuando anduvo acá afuera nunca pudo ser eficiente. ¿Por qué? Porque tenía este sitio catalítico oculto y solo pudo quedar descubierto cuando entraron en contacto junto con la colipasa, entraron en contacto con esta interfase. Entonces, ¿cómo actúa la colipasa? Primero, metiéndose aquí y actuando como el anclaje, como uniendo ella y la colipasa para permitirle que entre a la interfase. Y la otra forma que también se ve es que estas dos también tienen la capacidad, voy a borrar para que se note, estas dos también tienen la capacidad para unirse antes, es decir, actúan, forman un complejo afuera, en la parte acuosa, y entran juntas. Y entrando juntas es más fácil que la lipasa no sea inhibida ni rechazada por los ácidos biliares y por los lípidos que están en la superficie. ¿Ya? Así que cuando no tenemos a la colipasa, la verdad es que no vamos a tener actividad de la lipasa pancreática. Así que es súper importante que exista una buena síntesis del simógeno y de esta enzima activa. Ahora, ¿qué vamos a obtener producto de la acción de la lipasa y de la colipasa? Ah, bueno, yo les dije recién que las lipasas, sus sustratos son los triglicéridos. Entonces, ¿a qué llegó la lipasa aquí? Voy a borrar para que se vea. Llegó a tomar al triglicérido que estaba dentro de esta bota lipídica, ¿cierto? Y ahí se nota que está tomando el triglicérido, ahí también se nota que ha llegado en contacto con el triglicérido y parece que esta imagen también muestra que ella va para que su sustrato sea el triglicérido. Algo que decir en esta imagen, que a lo mejor se me fue y es importante que lo sepan. Adentro de esta gotita, lo que más abunda son los triacilglicéridos, pero también podemos tener algunos ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Que han sido producto de la metabolización que teníamos en la pared gástrica, por ejemplo, y que los de cadena larga suelen ser un poco menos hidrosolubles y entonces también podemos tener una gran cantidad acá adentro, pero por sobre todo lo que más tenemos son triacilglicéridos. Ahora, de bioquímica, yo creo que ustedes saben que no solamente tenemos ácidos grasos de cadena larga, también tenemos ácidos grasos de cadena mediana y ácidos grasos de cadena corta. Ellos son súper fáciles de irse hasta la sangre, porque no necesitan esta metabolización que les estoy contando. Así que si en la pared gástrica, miren, en la pared gástrica, en el estómago, hay presencia, producto de la metabolización o directamente desde la ingesta, hay presencia en la pared gástrica de ácidos grasos de cadena mediana o de ácidos grasos de cadena corta, ellos pasarán en la pared gástrica, serán absorbidos directamente en el estómago hacia la sangre por difusión simple. No van a tener que llegar al duodeno para entonces pasar por todo este proceso. Así que a algunos pacientes les sirve entonces administrarle una dieta rica en estos ácidos grasos cuando tienen sobre todo problemas con absorción duodenal o problemas duodenales. Entonces nos aprovechamos de esta difusión simple que tenemos en la pared gástrica. Ya, entonces,
lo que les estaba contando. ¿Qué vamos a tener ahora producto de la acción de la lipasa? Ahora vamos a tener entonces que el núcleo de triacilglicéridos está pasando por un proceso degradativo muy importante, hasta que esta gotita que había sido tomada inicialmente por la lipasa se va a empezar a retraer, se va a empezar a achicar y va a empezar entonces a liberar productos que tenía en su superficie o los productos del metabolismo propio de la lipasa, luego de haber roto a los triacilglicéridos. Y entonces nos van a quedar estos lípidos, pero que estos lípidos tampoco pueden andar libres, ¿cierto? Así que ellos rápidamente van a formar de nuevo una micela que se llama ahora micela mixta, ¿ya? Perdón. Chiquillos, denme un minutito, please, un minutito. Ya, perdón. Ya, chiquillos, entonces les decía yo que luego de la degradación de esta gran gotita por la lipasa, ahora vamos a tener la formación de una micela mixta, y la micela mixta se llama así porque está conformada efectivamente por una combinación de distintos tipos de lípidos, pero también siguen siendo importantes porque hay que solubilizar esta micela mixta, sigue siendo importante el ácido biliar, ya que nunca desaparece, ahí está, solo que ahora no es rodeado completamente de ácidos biliares como lo era probablemente esta gran gotita. ¿Por qué? Porque hay muchos fosfolípidos que tienen características anfipáticas, así que ellos dejarán su parte hidrofílica hacia la parte acuosa y su parte hidrofóbica hacia el interior de la micela mixta. Pero la verdad es que esto no es tan sencillo, hay que pasar por unos pasitos antes, y aquí para eso les muestro esta imagen. Entonces, lo primero que tenemos es esta gotita que eh, le llamamos gotita de emulsión o la gotita de grasa, ¿cierto? Esta gotita, la verdad es que es una gota de una sola capa de lípido, sino que tal como ustedes ven en la imagen, esa que está ahí, es una gotita que tiene más de una capa. Parece que hay otra imagen del boron donde muestra como con detalle cuántas, que puede tener hasta 4 o 3 capitas, y esas capitas están llenas de fosfolípidos y por supuesto que en la superficie también está lleno de sales biliares. Y entonces, en este momento, ustedes tienen que imaginar que tenemos a la lipasa y a la colipasa actuando potentemente sobre esta gotita de emulsión, y cada vez entonces que la lipasa y la colipasa van aumentando su actividad, entonces esta gran gota va a empezar a romperse como por gemación. Ahí estamos viendo cómo se está formando esta gema, que finalmente va a lograr salirse y separarse de esta gran gotita de emulsión. Este es el mecanismo por el cual aumentamos la emulsificación que yo les mostraba en una imagen mucho más sencilla antes, donde yo les decía, chiquillos, la gran gota, las sales biliares permiten que la gran gota ahora se emulsifique y que se creen gotitas más pequeñitas. ¿Cómo? Gracias a la acción de las sales biliares y, por supuesto, a la actividad de la lipasa y de la colipasa. Entonces, tenemos aquí esta gota de emulsión que se le llama gota multilamelar porque tiene múltiples capitas, pero aquí tenemos la formación de esta micela que se llama vesícula cristalina líquida multilamelar, porque es multilamelar. Lo bueno en todo caso es que cuando esta se rompe, los lípidos se vuelven a reorganizar rápidamente para formar una micela que es no mixta, sino que es una micela unilamelar, tiene solamente un tipo de lípidos. Que este paso, por eso puse esta imagen, este paso no lo muestra esta imagen que es más sencilla de acá, ¿cierto? Esta imagen dice que luego que sacaste los lípidos, entonces se te forma directamente la micela mixta. No, cuando esto se forma la gemación y se sale,
se sueltan estos lípidos, pero estos lípidos primero crean una micela de lípidos únicos, que sería esta. Pero esta micela dura muy poco, porque a todo esto, por supuesto, la lipasa sigue aquí sobre los triglicéridos que hay adentro, porque siguen habiendo triglicéridos que se fueron dentro de esta gota, y ahora la sucesiva acción de la lipasa y de la colipasa permitirá que las gotitas que tienen, las micelas que tienen o únicos lípidos de un solo tipo, ahora sí pasen a formar esta micela que llamamos micela mixta. Y la micela mixta puede llevar adentro muchos productos, pero ya degradados. Una micela mixta dentro ya realmente no debiera llevar en realidad triacilglicéridos, sino que debiera llevar ácidos grasos libres, monoacilglicéridos, algo de colesterol, ya algo de vitaminas liposolubles. Y la gracia de la micela mixta es que ella será la encargada de acercar a los lípidos hacia la membrana del borde en cepillo. Porque una cosa bonita que muestra esta imagen es que todo esto que ha estado pasando aquí, todo eso ha estado pasando en el lumen del intestino, en un medio alcalino. Pero nosotros necesitamos que esta micela se acerque y cruce a una capa que se llama capa no agitada, y que es esta capa que se pinta en rosadito, y es una capa que se caracteriza por ser más ácida gracias a la actividad de este intercambiador sodio-protón. La micela mixta entonces es la que tiene químicamente la capacidad para cruzar del ambiente alcalino al ambiente ácido, y ella será entonces la que le presentará a la membrana del borde en cepillo a los lípidos que lleva dentro, para que la membrana del borde en cepillo sea capaz entonces de internalizarlos. ¿Cómo se internalizan? Bueno, lo que se propone es que, como aquí hay un ambiente ácido rico en protones, rico en hidrogeniones, se propone que entonces estos protones actúan sobre la micela mixta, protonan a las sales biliares, protonan a los fosfolípidos, protonan a los ácidos grasos que van ahí, y al protonarlos permiten que esta micela mixta se desarme y que entonces los productos protonados queden libres para ser absorbidos por la membrana del borde en cepillo. Todo puede ser reabsorbido, incluso las sales biliares que ustedes ven ahí también pueden ser reabsorbidas, pero aquí pasa algo muy bonito. Si las sales biliares logran internalizarse, serán de inmediato devueltas al lumen gracias a este enterocito. ¿Por qué? Porque recuerden que vimos ayer en clase o el otro día que la reabsorción de las sales biliares se genera por allá, en el yeyuno distal y en el ilion principalmente. Así que aquí lo más importante será cómo vamos a internalizar a los productos lipídicos. ¿Cómo los vamos a internalizar? Tenemos principalmente tres mecanismos. Este primero es simplemente por difusión simple, ya que ustedes saben que los lípidos es bastante fácil que crucen la membrana, así que van a cruzar por difusión simple. Hay otros, en cambio, que se integran a la membrana del enterocito, o sea, pasan a ser parte de la bicapa lipídica. Se integran ahí, pasan a ser parte de la bicapa y luego pueden saltarse de la bicapa y irse a la sangre si es que lo necesitan, o incluso podrían ser parte de la bicapa para siempre. ¿Ya? Es distinto entonces a la difusión simple. Aquí pasan a ser parte de la bicapa. Y el tercer mecanismo que se ha visto es un mecanismo por transportadores. Aquí hay tres proteínas que participan, una que se llama FAT, FABP y FATP. La FAT es translocasa de ácidos grasos, esto sirve principalmente para ácidos grasos, translocasa de ácidos grasos. La otra es la proteína de unión a ácidos grasos y la otra se llama proteína transportadora de ácidos grasos. Y se ha visto entonces que es necesaria la actividad de las tres para la internalización de los ácidos grasos. Así que existen al menos tres mecanismos para la internalización final de, por fin, estos lípidos ya metabolizados. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hemos internalizado a los lípidos dentro del enterocito? Ahora va a venir un proceso que se le llama reesterificación, es decir, que todo lo que degradé y gasté energía en degradar antes, ahora lo voy a volver a armar dentro del enterocito. ¿Para qué? Para formar estas grandes estructuras que a lo mejor conocieron en bioquímica y que se llaman los kilomicrones, ¿cierto? Así que vamos a tener, aquí nosotros no vemos el detalle,
vemos solamente la generalidad, vamos a tener un proceso enzimático acá adentro más o menos complejo, por el cual vamos a volver a fabricar triacilglicéridos y los triacilglicéridos van a entonces unirse a estas proteínas que se llaman apoproteínas, se van a unir con estas apoproteínas y van a formar estas partículas que llamamos kilomicrones. Los kilomicrones son partículas grandes y entonces no hay otra forma de mandarlos hacia la circulación sanguínea, no directamente hacia ella, sino que a través de la linfa, que yo les contaba alguna vez en las primeras clases de generalidades, ¿cierto? Lo bueno es que ustedes saben que el sistema linfático drena después igual hasta la sangre a través del conducto torácico, y entonces igual vamos a tener entrega de los fosfolípidos que teníamos por el kilomicrón. Y lo que yo les comentaba hace un rato, también vamos a tener ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, que ellos van a bypasear este mecanismo y podrían directamente cruzar sin problema las membranas, y ellos sí van a entrar directamente a la circulación portal, ¿ya? Entonces, es súper importante que ellos estén en la dieta, insisto, en individuos que tengan algún problema con este sistema de internalización y reesterificación. Ya. Vamos ahora con absorción y secreción de electrolitos y agua. Esto la verdad es que va a correr así como agüita porque son cosas que la verdad es que ya hemos visto y ustedes van a entender al tiro perfectamente. Primero, vamos a ver cuáles mecanismos tenemos para la absorción del sodio, ¿ya? Y aquí cuestiones que, insisto, yo sé que ustedes conocen. La absorción del sodio va a tener efectos eléctricos o efectos en el cambio del voltaje de la membrana. Sin embargo, vamos a conocer ahora nosotros mecanismos electrogénicos de absorción de sodio, donde entonces hay aporte neto de ion positivo al interior de la célula, o también vamos a tener transporte de sodio que vamos a llamar, como en las diapos siguientes, transporte electroneutral. Y un transporte electroneutral, bueno, ya les voy a explicar qué significa. ¿Qué mecanismos electrogénicos tenemos para la absorción del sodio? Primero, estos mecanismos pueden ir sucediendo en distintas alturas del sistema gastrointestinal, pero van a suceder en intestino delgado y en intestino grueso. No tenemos prácticamente mecanismos para absorción de sodio a través de estas vías gástricas, por ejemplo. Esto va a pasar en duodeno y en intestino delgado y en el colon. El primer mecanismo que tenemos es un mecanismo que es electrogénico, por el cual se mueven a través de este transportador, se mueve sodio, que lleva una carga positiva, con un sustrato que no está cargado. Por eso decimos que esto es electrogénico, porque hay una entrada neta de carga positiva al interior de la célula. ¿Quién tiene que ser el otro sustrato que se internalice junto con sodio? Tiene que ser un nutriente, y puede ser glucosa o puede ser aminoácido, ¿ya? De hecho, nosotros vimos que existían estos mecanismos para la absorción de la glucosa, ¿cierto? ¿Cuándo vimos absorción de carbohidratos? Entonces, ¿dónde sucede esto? Sucede a lo largo de todo el intestino delgado, tenemos este mecanismo sucediendo. De hecho, lo van a ver en imágenes que vienen por ahí por el hilo. Intestino delgado. Lo importante es que es un transporte activo secundario, porque la entrada de sodio es dependiente del gradiente de sodio, y ese gradiente de sodio depende de la bomba, que es un transporte primario. Y lo importante también es que este es un mecanismo que se observa principalmente en periodo postprandial. ¿Por qué? Porque en periodo postprandial es donde tenemos mayor aporte de aminoácido o de glucosa, así que eso es bastante obvio. Esto es importante también. Hay algunos fármacos, algunas bacterias, que les voy a mostrar más adelante una lista, que tienen receptores en estas células epiteliales y pueden aumentar la concentración de calcio intracelular y la concentración de AMP cíclico intracelular. Y ese AMP cíclico y ese calcio es capaz de inhibir algunos sistemas de transporte. En este caso, yo les puse este dato para que lo tengan presente, porque este sistema de transporte de sodio no se afecta por la inhibición producida por el aumento de AMP cíclico y el aumento de calcio intracelular, como sí se van a afectar unos transportes que ya les voy a mostrar más adelante. Ya, es entonces el primer transporte, que es electrogénico. El segundo transporte, que miren, ese es un amigo que ustedes conocen desde que tuvieron clase con la profe Pame,
También es electrogénico y es simplemente a través de un canal para sodio que se llama ENaC. Recuerden que ENaC siempre es un canal regulado por aldosterona, así que aquí también puede llegar aldosterona a promover la reabsorción de sodio por el aumento de la producción y la externalización de ENaC. También este ENaC es sensible a amilorida y puede ser inhibido por amilorida, que a todo esto actúa en el riñón principalmente, pero también puede tener efectos aquí porque este ENaC es el mismo. ¿Dónde tenemos este mecanismo? Principalmente en la parte más distal del colon, y no olvidar que es electrogénico, tenemos entrada neta de sodio. ¿Cómo se va el sodio? Porque la gracia es que él, si es reabsorbido, llegue hasta la sangre. Se va por la bomba sodio-potasio. Ya llevamos dos mecanismos, que eran electrogénicos. Ahora tenemos mecanismos electroneutros para la absorción del sodio. El primero es electroneutro porque se utiliza un intercambiador sodio-protón y por lo tanto tenemos movilización hacia adentro de una carga positiva y movilización hacia afuera de una carga positiva. Él se llama intercambiador o exchange, y por eso la E, de sodio-protón o NHE3. Algo muy importante en todo caso, que funcione este transportador, esta es la PIN mejor, que funcione este transportador depende de un gradiente de pH. Y entonces, mientras más alcalino sea el medio luminal, entonces va a existir una fuerza impulsora para que salga el y entonces se internalice el sodio y se absorba el sodio. Entonces, él es electroneutro, su movilizador es la alcalinidad del lumen, sucede en duodeno y en yeyuno. También es sensible a este fármaco amilorida, es inhibido por la amilorida, igual que ENaC. Ojo con eso, los podemos preguntar en la prueba cuáles son sensibles a él. Y es potenciado por angiotensina 2, que nosotros ya la conocemos. ¿Por qué? Porque angiotensina 2 siempre quiere reabsorber sodio, porque en una de esas hay reabsorción de agua y queremos con eso aumentar la presión arterial. Así que es un buen mecanismo por el cual la angiotensina también puede moverse. Y por último, tenemos este transporte electroneutral para el sodio, pero aquí actúa con un intercambiador que se llama intercambiador paralelo con cloruro bicarbonato. Ojo que aquí también el mismo es NH3, pero en estas células yo no tengo ADRA, no tengo a este antitransportador, así que por eso este intercambiador es electroneutral pero independiente de DRA. En cambio aquí es electroneutral pero necesita también del acompañamiento de DRA, que a su vez DRA es un mecanismo para la absorción de cloruro y de hecho viene más adelante. ¿Cómo funcionan estos intercambiadores? Funcionan así gracias a que la anhidrasa carbónica fabrica bicarbonato y fabrica protón. Entonces, ambos son las fuerzas impulsoras para que actúe el NH3 para la salida de protón y la entrada de sodio, y que la salida del bicarbonato promueva entonces la entrada de cloruro. Es electroneutral, de nuevo, porque estamos movilizando una carga positiva hacia adentro y una carga positiva hacia afuera. ¿Y cómo se va? De nuevo por la bomba, y el cloruro se va por canales que tenemos en la membrana vasolateral. Ahora sí, y esto es importante que lo sepan, este tipo de intercambiadores sí son sensibles al AMP cíclico, al calcio intracelular y al GMP cíclico. Y hay enterotoxinas, por ejemplo, de la Escherichia coli o de algunas bacterias que logran llegar, y algunos fármacos también, y esas bacterias y esos fármacos van a aumentar acá adentro el AMP cíclico, el GMP cíclico y el calcio intracelular, y eso inhibe a este transportador, ¿ya? Esto es ahora importante en el periodo interdigestivo, es decir, en el periodo de ayuno, y esta es la porción principal donde nosotros podríamos ver esta absorción de sodio. Ahora, ¿cómo se absorbe el cloruro? Tiene distintas formas también, tiene formas principalmente electroneutrales. Por la primera, que está aquí, que es electroneutral, simplemente, y esto es muy fácil, cada vez que hay aumento de la absorción de sodio, en realidad por vía transcelular, cada vez que hay aumento de la absorción de sodio, este ambiente queda negativizado, ¿cierto? Por la ida de un ion positivo, porque se fue un ion positivo. Y
entonces el arrastre o la ida del sodio genera arrastre del cloruro y el cloruro se moviliza entonces posterior a la absorción de sodio. ¿Por qué es electroneutral? Porque tenemos movimientos de carga positiva, que es el sodio, y a ese de manera proporcional una carga negativa, que es el cloruro, que se puede mover por un transporte transcelular, si bien, y por un transporte paracelular, y depende de que hayas absorbido sodio. El otro que tenemos es el DRA, que en esta imagen está solito, no está acoplado, ya va a venir el acoplado. Este funciona, ya se los había explicado, es un intercambiador bicarbonato-cloruro, también es electroneutral, el cloruro se va a través de este canal de cloruro activado por calcio, y necesitamos entonces para eso que exista síntesis de bicarbonato acá adentro gracias a la anhidrasa carbónica. ¿Dónde abunda esto? Abunda principalmente en el ilion y en el colon. Y por último, tenemos este intercambiador también electroneutral, que si se dan cuenta y lo miran, es lo mismo que les expliqué para el sodio, pero ahora se los tengo que explicar para el cloruro. Entonces, capaz que ni siquiera merite explicación, porque antes yo les mostré esta imagen para explicarles la absorción de este sodio, ahora les muestro esta imagen para explicarles a la absorción de este cloruro. Y por lo tanto, la reabsorción, la absorción de este cloruro, también será inhibida por las enterotoxinas y por el aumento del AMPG cíclico, del GMP cíclico y del calcio. Sin embargo, las enterotoxinas, este calcio y esos segundos mensajeros harán todo lo contrario para promover la secreción de cloruro. ¿Ya? Ahora estamos al revés. No estamos absorbiendo cloruro, estamos secretando. Alguien me escribió. Entonces, los que son electroneutrales se pueden inhibir. Claro, pero en este caso, claro, pero aquí también se puede inhibir. Tú te refieres a inhibidos por las enterotoxinas, por el calcio y por los segundos mensajeros. Ah, perfecto. Ya, sí, 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 sí. Sí, sí, efectivamente. O sea, y estos dos mecanismos, este que al final funciona para el sodio y que también funciona para el cloruro, ¿cierto? Ese. Sin embargo, esas enterotoxinas inhiben la absorción, pero promueven la secreción. O sea que, ¿cuál es la idea de ellas? Que tú no absorbas cloruro, sino que lo envíes con potencia hacia el lumen. Por eso, estas enterotoxinas, lo que se observa como efecto de ellas a veces son diarreas profusas. ¿Por qué? Porque ellas promueven que este cloruro por CFTR se vaya hacia el lumen, y acuérdense que CFTR siempre genera arrastre de sodio y eso siempre genera arrastre de agua. Y esos son los que nosotros vemos mayoritariamente luego de la intoxicación por alguna de estas enterotoxinas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está la delta, la Escherichia coli, eh, el Clostridium difficile, que es justamente así, muy difícil, y todos ellos logran aumentar estos segundos mensajeros y aumentar el calcio. El aumento de ellos entonces promoverá la actividad de CFTR y la secreción, pero inhibirá la absorción por los mecanismos acoplados, los paralelos, los electroneutros que comentaba Cristóbal. No solamente enterotoxina en todo caso, hay algunas hormonas también que pueden hacer, incluso algunos fármacos. De todas maneras, nosotros no estamos perdiendo cloruro siempre por CFTR, porque la actividad de CFTR en la membrana apical es súper, súper, súper regulada. De hecho, nosotros tenemos, como bien muestra la imagen, tenemos los CFTRs internalizados y solamente van a aparecer en la membrana apical cuando exista alguno de estos estímulos y hagan que exista una exocitosis y los CFTRs queden puestos en la membrana. Ahora, una cosa que yo creo que ya la están mirando en todo caso, para que el cloruro salga por CFTR tenemos que ingresar cloruro a la célula. Entonces debiéramos tener mecanismos de entrada por vaso lateral. ¿Quiénes tenemos? Hoy les he repetido esto siempre. Siempre está el NKCC como el gran
aportador de este cloruro, que aquí en este caso también lo es. Pero para que NKCC funcione necesitamos que exista gradiente de potasio y gradiente de sodio. Ah, pero no importa, tenemos a la bomba y tenemos al canal para potasio que siempre están acompañando la actividad de NKCC. No sé si han notado eso. Ya, llevamos sodio, llevamos cloruro, ahora vamos a ver al potasio. El potasio también se absorbe y también se secreta. ¿Cuáles son sus procesos de absorción? La verdad es que son bien sencillos. De hecho, uno se le llama simplemente arrastre pasivo y son siempre electroneutros. El primero entonces requiere simplemente que, dado que el agua se absorbe, el agua se absorbe, el agua arrastra siempre solutos. Y en este caso tiene afinidad por el arrastre de potasio, así que este es un transporte súper pasivo, ni siquiera es transcelular, simplemente es paracelular. Así que esto es por arrastre de agua que genera arrastre de potasio. Y también tenemos este transporte electroneutral que está aquí, recuerden que es la membrana apical. ¿Por qué es electroneutral? Porque aquí se utiliza un antitransportador protón-potasio y este ingresa potasio y saca protón. Por supuesto que esto también depende de que exista un gradiente de pH. Acuérdense que el protón siempre saldrá en función de ese gradiente de pH. ¿Cómo ahora enviamos hacia la sangre por vaso lateral al potasio? Lo enviamos a través de estos dos mecanismos del canal de potasio que siempre está presente, de hecho en la imagen anterior también estaba, y de un cotransporte con cloruro que necesita entonces que exista también gradiente para cloruro. Y tendremos secreción. ¿Se dan cuenta que al sodio no lo secretamos? Al sodio puro lo absorbemos. ¿Por qué? Porque el sodio es el mayor ion del LEC. Por lo tanto, el cuerpo nunca quiere perder por ningún motivo sodio. Cuando vean renal se van a dar cuenta que no lo pierde por la orina. Ahora que estamos viendo si es que es posible perderlo a través de las heces, el sistema gastrointestinal nos enseña que tampoco, que hay procesos que lo absorben pero que no lo secretan. En cambio, el cloruro sí es secretado y el potasio también es secretado. ¿De qué manera es secretado? Es secretado de una manera pasiva y de una manera activa. La secreción pasiva es simple por un transporte eléctrico, dado que el interior del colon, aquí estamos en el colon distal, aquí siempre hay un voltaje más negativo característico del colon distal y entonces esto genera atracción, simplemente por cargas del potasio, y el potasio sale a través de este transporte paracelular, muy parecido a como se hizo a través de las células en su mecanismo de absorción por arrastre con agua. Pero también tenemos una secreción activa que se da en todo el colon, pero principalmente en el colon proximal, ahí es más potente. ¿Qué requiere esto? Requiere que exista en la membrana vasolateral de nuevo el NKCC. Él es muy importante para que exista este transporte y también requiere que exista en la membrana apical este canal para potasio que también es altamente regulado. Él no siempre está ahí, solamente aparece en la membrana cuando es necesaria la secreción de potasio. Cuando no es necesaria, entonces él se internaliza. Pero NKCC no, NKCC siempre está aquí. Y entonces, ¿por qué no se está yendo siempre? Ah, porque aquí tengo a la bomba y tengo a este canal para potasio. Entonces, cuando tú no necesitas secretar potasio a través de las heces, el potasio hace esta ruta y se devuelve. Se reabsorbe simplemente, entra y sale por la vasolateral. En cambio, cuando tú sí necesitas secretar potasio, porque probablemente tienes, no sé, hipercalemia, entonces se activan los canales para potasio apicales y entonces ahora secretas activamente potasio en el colon. Pero insisto, esto es súper regulado. Me queda muy poco, chiquillo, nos queda muy poco. Ya, eso era de electrolitos, ahora muy poquitito y muy sencillo, y una diapo para dónde se reabsorbe el agua. ¿Dónde creen ustedes, antes de mirar, no miren la clase, dónde creen ustedes que existe la mayor reabsorción de agua? ¿En qué parte del sistema gastrointestinal?
Ah, ¿cómo lo saben? Nunca me ha respondido eso. Ni siquiera sus compañeros del año pasado. ¿En serio? Oh, perdón. Perdón, yo soy muy viejita. Sí, sí, yo misma me autosaboteé. Perdón, sí. Ah, perfecto, ya, entonces yo les había dado el secreto. Sí, claro. Ya, perfecto. Por eso, perfecto, ya, excelente, no importa. Pero efectivamente, si yo no le hubiera dado ese dato, y yo cuando no sabía de datos hace muchos años atrás, también pensaba, de acuerdo a lo que uno escucha, no sé, o lee por ahí, que es el colon, el intestino grueso, el más activo en la absorción de agua, y la verdad es que eso es una mentira. Lo que pasa es que el colon promueve la deshidratación de las heces y por eso entonces es súper importante la absorción de agua que él haga, pero como ustedes bien decían, por la gran cantidad de cosas que se mueven, de solutos que se mueven y se absorben en el duodeno, la verdad es que la mayor absorción se da en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, efectivamente, siendo ahí un 78% de la absorción versus apenas un 21% de lo que se genera a nivel del colon, y la verdad es que terminamos botando en las heces muy poquitita agua si es que tenemos un mecanismo de absorción eficiente. En caso de diarreas, por ejemplo, por supuesto que ese porcentaje aumentará. Ahora, un importante, y después ustedes en la casa suman, eh, los 7000 ml, los 7 litros, imagínense, eso es mucho, que pueden llegar al intestino delgado, no solamente vienen desde la ingesta simplemente representa aproximadamente 2 litros de agua. Entonces, ¿cómo llegaron aquí 7 litros? Ah, lo que pasa es que acuérdense que a la comida le hemos estado tirando hace como 2 semanas muchas secreciones. Le hemos estado poniendo saliva, le hemos estado poniendo secreción pancreática, le hemos estado poniendo bilis, le hemos estado poniendo secreción de las mismas células intestinales y todas esas secreciones van con gran aporte de agua. Así que si ustedes después suman todo esto que tienen aquí, probablemente les va a dar 7000, que es lo que se tiene que hacer cargo el duodeno, pero como decían ustedes, dado que la absorbe tanto, se genera esta frase que me gusta a mí y que se las puse ahí. Acoplamiento osmótico del movimiento de fluidos al movimiento de soluto, que es justamente lo que parece que Jeremías nos estaba diciendo, ¿cierto? Se mueven solutos y por supuesto que se mueve agua también. Ya, dos diapos. Una para decirles de manera muy general cómo se absorben las vitaminas. De manera muy general también decirles que nosotros tenemos dos mundos de vitaminas, vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. De las vitaminas liposolubles no hay nada que decir porque como ellas son liposolubles, siguen el mismo mecanismo que les comenté recién, por el cual siguen los lípidos, bilis, sales biliares, absorción, kilomicrón, todo ese mecanismo lo siguen y más o menos lo muestra ese monito, lo siguen entonces las vitaminas que son liposolubles, que son la A, la K y la E. Ellas se almacenan también en el hígado, en el tejido adiposo, en el tejido muscular, esos son datos, la verdad es que más anexos, y se procesan en la bilis y se absorben en el intestino delgado, tal como les comenté recién. Pero las hidrosolubles son un poquitito más complicadas, ellas necesitan algunos tipos de transportes específicos. Nosotros, ellas son varias, aquí a nosotros en Fisio no nos da el tiempo para ver cómo se absorben todas, pero sí al menos tenemos que ver la absorción de dos proteínas que son fundamentales que ustedes sepan cómo se absorben. La primera, nosotros ya la hemos conocido, es la vitamina B12. ¿Se acuerdan de vitamina B12? ¿Quién la absorbía? Muy bien, Sebastián. Hoy a mí me dan ganas de llorar con ustedes porque son súper secos. Exactamente, Sebastián, gracias al factor intrínseco en el ilion, correcto, Cristóbal, porque por eso aquí yo puse que se absorben en el duodeno y en el yeyuno, excepto la B12, que como dice Cristóbal, se absorbe en el ilion, correcto. Entonces, ella es la que nosotros debemos saber y ya conocimos que el factor intrínseco es necesario para su absorción en el ilion, y la otra que hay que saber es una que se llama ácido fólico, que algunos libros también le llaman folato, y que algunos libros también por su composición o por su estructura farmacológica le llaman así, PTE Glu. ¿Cuál es su nombre largo? Ella se llama
teroil, por eso PTE, teroil, monoglutamato, ¿ya? Teroil monoglutamato. Pero la teroil monoglutamato es en realidad, voy a borrar porque encerré mal, la teroil monoglutamato en realidad es aquella, porque ella tiene muchos glutamatos. Así que esta es el preparado, por ejemplo, a las mamás o a las mujeres, porque ustedes saben que el ácido fólico es fundamental para las mujeres embarazadas. Los hombres necesitan, por supuesto, consumir ácido fólico, las mujeres también, pero las mujeres embarazadas necesitan el doble de aporte de ácido fólico que una mujer que no está embarazada. ¿Para qué sirve el ácido fólico a grandes rasgos? Eh, Él actúa como un cofactor enzimático y permite la síntesis de bases nitrogenadas. Por lo tanto, es súper importante para la síntesis de ADN. Si falta el ácido fólico, vamos a tener algunos tipos de anemia, vamos a tener los eritrocitos megaloblásticos que también aparecían cuando teníamos falta de vitamina B2. Entonces, este es el nombre del que viene en la dieta o del que me dan en el medicamento, por ejemplo, a la mamá cuando la suplementan. Y lo que necesitamos es que exista un procesamiento primero en la membrana del borde en cepillo, y aquí tenemos a una peptidasa que toma a esta vitamina, a este ácido fólico y le saca los glutamatos, porque SN significa que esta molécula lleva muchos glutamatos. Entonces lo que ella hace es desconjugarla, y a lo mejor ahí les aparece, se les alumbra. ¿Por qué desconjugarla? Porque le estamos sacando cosas. La desconjugamos, le sacamos los glutamatos, pero le dejamos el glutamato final y la dejamos así, como monoglutamato. Y esa va a ser la forma en la cual la vamos a poder absorber e internalizar al enterocito a través de ese transportador que está ahí, que se llama SLC, pero tiene una especificidad 46A1, da lo mismo el nombre. Ahora, el problema es que este no es biológicamente activo, así que no es el que finalmente va a hacer el efecto que nosotros queremos para la síntesis de ADN. Así que adentro de la membrana del enterocito vamos a tener que transformarla en esto que se llama N-metil-THF, y este sí es el componente activo. Él es el metabolito biológicamente activo, lo vamos a enviar por la membrana vasolateral hacia la sangre y él va a tener que ir a hacer lo que tenga que hacer, ¿ya? Este es un tipo de las vitaminas hidrosolubles. Tenemos todas esas, ¿ya? Junto con la B12. Pero nosotros encontramos aquí que lo más importante que ustedes sepan es B12, por supuesto, y que también sepan algo de ácido fólico, porque a lo mejor hay mutaciones aquí, hay mutaciones en esa enzima que van a hacer que tengamos menor absorción de estas dos enzimas. Y la última diapo es para comentarles cómo se absorbe el hierro, ¿ya? Que esto es bastante bonito también y es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo se absorbe el hierro? Bueno, decir primero que este es un enterocito, ya lo ven, su membrana del borde en cepillo, y que aquí tenemos el lumen. En el lumen nosotros podemos tener tres tipos de hierros, en tres formas. Un hierro que vamos a llamar, perdón, no, ahí sí, mejor. Un hierro que está en su estado férrico, que ese sí que está ahí, uno que está en su estado ferroso, su estado de oxidación +2, y un hierro que está en su estado HEM o hemo. ¿Qué es el hemo? Es lo que tiene la hemoglobina. Así que nosotros cuando nos alimentamos, por supuesto que comemos eritrocitos, por supuesto que comemos hemoglobinas, así que también tenemos andando por ahí grupos HEM que tienen dentro de su estructura átomos de hierro que podríamos recuperar. De todas maneras, la absorción de hierro es súper pobre, es necesaria, fundamental, pero es súper pobre. Pero de lo pobre que es bastante eficiente lo que pasa dentro del eritrocito. De estas tres formas, ¿cuál es la más complicada de absorber? La que va en su estado férrico, porque ella tiene gran afinidad por moléculas aniónicas que andan en el lumen y entonces forma conglomerados grandes de moléculas que hacen muy difícil su absorción. Pero igual podemos recuperarla, igual podemos usarla, porque en la membrana del borde en cepillo tenemos a esa enzima que está ahí, bonito le llama FEM-reductasa, algunos libros también le llaman reductasa férrica, y otros libros también le llaman citocromo B, no C, sino que B larga, duodenal, citocromo B duodenal. ¿Por qué es un citocromo? ¿Cuál es
de ella, que ella entonces pasa este hierro férrico, lo pasa a ferroso, y ahora el ferroso sí es fácil de internalizar a través de un transportador en la membrana que se llama así DMT. ¿De dónde viene este nombre? Y que también tiene altas mutaciones, se llama cotransportador de metales divalentes, de ahí, o transportador de metales divalentes, de ahí TDM. Entonces, lo que hace DMT es justamente la absorción y la internalización de este fierro en su estado ferroso. ¿Qué hacemos ahora con este en estado ferroso? Podemos tener dos caminos. Primero, podemos almacenarlo dentro del mismo enterocito o lo podemos mandar directamente a la sangre. Para almacenarlo, lo vamos a almacenar en una molécula que se llama ferritina. La ferritina es un complejo que tiene una proteína que se llama apoferritina, y a esa apoferritina se le une este fierro en su estado ferroso. Entonces, guardamos al fierro, ¿ya? Y nosotros tenemos muchos sitios de almacenamiento, por ejemplo, el hígado es un gran almacenamiento de ferritina porque ahí se almacena el fierro con esta proteína. Entonces, así lo almacenamos. Pero si lo necesitamos, entonces va a seguir esta ruta. El fierro en estado ferroso a veces es complicado que se mueva por el citoplasma. Entonces, hay una proteína acá adentro que tiene un nombre muy chistoso y bonito que se llama movilferrina, con B larga, que se encarga de tomar a este hierro y movilizarlo hasta la membrana vasolateral. ¿Y qué tenemos en la membrana vasolateral? Tenemos otro transportador que ahora se llama ferroportina. ¿Y qué hace ferroportina? Transporta al fierro en su estado férrico. En su estado ferroso, perdón. Lo transporta hacia el medio extracelular. Pero en el medio extracelular son complicados los fierros. El ferroso ahora tiene que pasar de nuevo a férrico, porque de esa forma se transporta mejor. Así que para eso, ahora en la membrana vasolateral, vamos a tener a otra enzima que se llama ferroxidasa o efestina, con H, efestina. ¿Y qué hace esta efestina? Ahora pasa el hierro de su estado ferroso a su estado férrico. Y el estado férrico, ¿por qué tiene sentido que quede así? Porque solamente así puede unirse a una globulina que andamos trayendo en sangre, se llama transferrina. Y la transferrina lo transportará en sangre hasta los sitios donde este fierro se necesite. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con los que queramos recuperar en su forma M? Bueno, para eso también tenemos un transportador en la membrana. Ahí está el transportador, se llama HCP1, y este transportador permite entonces la internalización de estos hemos, que a todo esto, de los tres formas, el hemo es el que más eficientemente absorbemos. Así que este mecanismo es el más eficiente. ¿Qué hacemos con el hemo? Bueno, el hemo tiene que metabolizarse adentro, y para eso entonces dentro de la célula tenemos una enzima que se llama hemoxigenasa. ¿Y qué hace la hemoxigenasa? Toma el grupo hemo y recupera los hierros en su estado ferroso, y entonces este hierro en su estado ferroso sigue las mismas rutas o de almacenamiento o de exportación que les comenté recién. Último, para ya ir concluyendo y terminando, que este transportador ferroportina puede ser regulado por una proteína que se llama hepcidina. La hepcidina, y su nombre más o menos lo dice, parece que por eso le pusieron así, es fabricada en el hepatocito, viene desde el hígado. Y la hepcidina es un regulador muy importante de la actividad de ferroportina, pero es un regulador negativo, porque cuando la hepcidina viene desde el hígado aquí, la muy mala, provoca eso que llamábamos como downregulation o internalización y degradación de ferroportina. Así que, tal como bien muestra la imagen, cuando la hepcidina viene, ferroportina desaparece de la membrana vasolateral, se internaliza y se va a degradación. Y con eso entonces disminuimos la absorción del fierro, obviamente, porque ya no se va a poder ir a la sangre y no se va a poder transportar con la transferrina. ¿Ya? Y lo último, ahora sí que me voy. La vitamina C, como un dato importante, freak, pero súper importante, porque probablemente ustedes van a tener que suplementarla, la vitamina C tiene la capacidad de transformar este fierro
férrico, el poco absorbible, al estado ferroso. Así que, por lo general, por lo que yo sé, cuando uno quiere suplementar a un paciente con fierro, parece que los suplementos vienen en el estado férrico, uno entonces corta también vitamina C o ácido ascórbico porque aumenta entonces la absorción, no porque lo internalice más fácilmente, sino porque aumenta al parecer su transformación, que cambie su estado de oxidación. Ya, ahora sí chiquillos, esto por fin se acabó. Esta que yo marqué con esa flechita, móvilferrina. Móvilferrina. Sí, Cristóbal. Pero espere, voy a detener la grabación para que cuando a los chiquillos les llegue la grabación no aleguen que quedó tan larga, ¿ya?